Jessica Mendiola, del IPCIT, quien nos va a platicar sobre modificación del criterio de Mikhailov para sistemas conmensurados de orden fraccionario. Muchas gracias. Bueno, voy a agarrar un poquito de aire porque venía corriendo. Mi nombre es Jessica Mendiola, vengo del IPCIT y les voy a presentar lo que es mi trabajo de tesis. El director de mi tesis es el doctor Daniel Melchor. El cálculo fraccionario, para entrar un poquito en contexto, es una de las ramas de las matemáticas que estudia la extensión de las derivadas e integrales para órdenes no enteros. Es decir, podemos tener una derivada a un medio, pero no solamente fraccionario, sino también pueden ser real, ¿no? Puede ser un número complejo, por ejemplo. También, una de las aplicaciones del cálculo fraccionario es para obtener modelos matemáticos que nos ayudan a describir cierta física o ciertos fenómenos físicos. Es una de las aplicaciones que se tiene del cálculo fraccionario. Por otra parte, estos modelos son llamados sistemas dinámicos de orden fraccionario o también los podemos ver como una ecuación diferencial fraccionaria. Repito, el hecho del nombre fraccionario es un abuso de la notación, ya que no solamente son números racionales. Una de las propiedades de estos sistemas dinámicos es encontrar, o más bien hacer un análisis de la propiedad de estabilidad para esta clase de sistemas. Yo me voy a enfocar en esta propiedad, que es el análisis de la estabilidad. A ver, ahora, una ecuación diferencial de orden fraccionario lo puedo describir de esta forma, en donde todos podemos ver esta ecuación diferencial tiene un operador de alfa, donde alfa va a ser un orden no necesariamente entero. Ahora, hago algunas aseveraciones de que este alfa j está en los reales, cada uno de ellos está ordenado y d alfa es el operador de derivada fraccionaria. El comportamiento de las soluciones para esta clase de sistemas diferenciales es a través del polinomio característico. Voy a hacer un breve paréntesis en esta parte para recordar un poco qué es lo que pasa con el caso entero. En el caso entero tenemos una ecuación diferencial que todos conocemos, en este caso va a ser homogénea. Después de esa ecuación diferencial, yo puedo obtener el polinomio característico. Este polinomio característico me va a dar las raíces de la ecuación característica, es decir, cuando este polinomio igualado a cero, ¿para qué valores de S es? Me manda al cero, ¿no? ¿Qué es importante aquí? A través del polinomio característico vamos a poder hablar de la estabilidad. Y existen muchos métodos para, bueno, la complejidad de esto es que para una ecuación de orden 2, pues usamos la fórmula general para obtener las raíces. Pero conforme vamos aumentando el orden, la complejidad es mayor, porque no existe una fórmula general para orden 3. Bueno, creo que sí existe, pero ya se va complicando más. Si tengo un orden, no sé, 7, un orden 22, va a ser complicado calcular esas raíces del polinomio. Por lo tanto, existen métodos que nos ayudan a determinar la estabilidad de un sistema asociado a esta ecuación diferencial sin tener que calcular las raíces. A esos métodos se les conoce como criterio de Stodola, criterio de Hurwitz o el criterio de Mikhailov, que es el que vamos a ver aquí. En el caso de orden fraccionario está la misma complejidad, pero pues aquí el polinomio tiene, no sé, por ejemplo, orden 2/3. ¿Cuántas raíces va a tener? Entonces, haciendo mención a qué es lo que pasa para el caso entero, vamos a trabajar para el caso fraccionario. Importante decir que es de orden conmensurado, es decir, todos los alfas se pueden escribir como cada vez es alfa, donde alfa es un real positivo. Es decir, estos órdenes va a ser, no sé, de orden. Bueno, más adelante voy a ver un ejemplo, creo que se va a entender un poco mejor. Ahora, para que este pseudopolinomio sea estable, al igual que pasa en el caso entero, tengo que verificar que las raíces de este polinomio se encuentren en el semiplano abierto del plano complejo. Para el caso polinomial, es decir, el entero, es exactamente lo mismo. Ahora, usando este resultado, veamos qué es lo que pasa con el caso de pseudopolinomios.
para poder calcular las raíces del pseudopolinomio tengo que hacer una transformación de este tipo, lambda igual a S alfa. Al hacer esta transformación voy a obtener un polinomio p tilde, que este ya va a ser de orden entero n. Aquí ya puedo calcular las raíces. Para verificar la estabilidad tengo que ver que las raíces del polinomio p tilde se encuentren en la región del plano complejo m alfa. Una vez que estas raíces verifique que están aquí, nada más aplico el teorema propuesto por Matignon, que dice que un pseudopolinomio va a ser estable, todas las raíces del polinomio p lambda pertenecen en esta región m alfa, pero sigo teniendo la necesidad de calcular las raíces. Ahora, estas raíces utilizo la transformación inversa para ver en dónde están en el plano S. Utilizo esta transformación inversa y veo dónde está ubicada, y si están en el semiplano izquierdo abierto, entonces va a ser estable, ¿no? Y sigue la misma pregunta, no quiero calcular las raíces. Aquí muestro la región M alfa para alfas entre 0 y 1 y alfa entre 1 y 2. A diferencia del caso entero, que tengo solamente definida la región de estabilidad, el semiplano izquierdo, para el caso de pseudopolinomios tengo que definir estas nuevas regiones, y en dos casos distintos, alfa entre 0 y 1 y 1 y 2. Ahora, ¿qué es el criterio de Mihailo? El criterio de Mihailo es un criterio frecuencial que nos ayuda a determinar la estabilidad sin tener que calcular las raíces. ¿Y en qué consiste? Dado un polinomio de este tipo, estoy hablando de orden entero, lo hablo primero de orden entero para después pasarme al caso fraccionario. Para un polinomio de este tipo basta con sustituir S por I omega y luego medir cuál es la variación del cambio total del argumento en I omega. Cuando esta función P I omega o Q I omega la grafico, me va a dar una curva, la que se le conoce como curva de Mihailo. Con simplemente observar el comportamiento de la curva yo voy a poder decir este polinomio es estable. ¿Sí? En la referencia 3 aparece un resultado aplicado a caso de pseudopolinomios para, bueno, el caso de estabilidad de Mihailo para el caso de pseudopolinomios. Y establece que un pseudopolinomio PS con alfa entre 0 y 1 es estable si cumple esta expresión, npi sobre 2. Al verlo inmediatamente con el caso entero, nos damos cuenta que es exactamente la misma condición, por lo tanto no está reflejando la naturaleza fraccionaria del pseudopolinomio. Además, establece que esta curva corre siempre en sentido positivo. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar este teorema. Dado un pseudopolinomio de esta forma, alfa n va a ser 2, 1 entre 8. Lo descompongo de esta forma para poder generar el polinomio entero asociado, que es de orden 2. Calculo sus raíces solamente para verificar que estas raíces efectivamente se encuentran en la región M alfa. Con ello ya sé que estas raíces, al estar en esa región, va a ser el polinomio estable. Aplico el teorema anterior. El resultado tendría que ser que el cambio total del argumento es npi sobre 2 igual a pi. Ahora, hago la gráfica de P y omega y obtengo esto. Primero observo que esta corre en este sentido, es decir, en un sentido horario, es decir, en un sentido positivo. Y posteriormente nunca veo que ella vaya a tender a pi, ¿sí? Por lo tanto, este es un contraejemplo al teorema anterior. Ahora, ¿cómo voy a resolver ese problema? Antes de entrar a lo que es el criterio de Mihailo para pseudopolinomios, voy a tener en cuenta el criterio de Stodola. No sé si aquí lo conozcan, pero el criterio de Stodola solamente da condiciones necesarias. Con el simple hecho de ver el polinomio, yo puedo decir, este puede ser o no estable. Este criterio es, en el caso entero, solamente ver el signo de todos sus coeficientes, puedo saber si este polinomio puede ser estable. Para el caso de pseudopolinomios, tengo que tomar los dos casos. ¿Sí? Y establece que
para alfas entre 1 y 2 va a ser estable si todos sus coeficientes son distintos de 0 o tienen el mismo signo. Esta condición es exactamente la que se aplica para el caso entero, sin embargo solamente se satisface para alfas entre 1 y 2 en el caso de pseudopolinomios. Y para alfa entre 0 y 1 solamente podemos decir que si los coeficientes, el primero y el último, son distintos de 0 y tienen el mismo signo, entonces este pseudopolinomio podría ser estable. ¿Por qué vamos a usar este criterio? Porque no tendría caso analizar la estabilidad de un pseudopolinomio sabiendo de entrada que no es estable. Ahora, como mencioné, el criterio de Mihailo consiste en sustituir a S por I omega. En este caso lo voy a escribir en su forma polar. Lambda, por lo tanto la transformación me va a quedar de esta forma. Eso quiere decir que el polinomio P y omega lo puedo ver como el polinomio P tilde, que ya es entero, con este argumento. Voy a analizar dos casos, el caso de raíces reales y el caso de raíces complejas. Por cuestión de tiempo, solamente para el caso alfa entre 0 y 1, que es el más interesante. Ahora, definamos que tenemos un polinomio de este tipo, donde lambda 0 es real. Voy a ver dos casos, si es menor que 0 o si es mayor que 0, ¿cómo va a ser el cambio total del argumento? Entonces, cuando es negativo, la función θr, que es la función que me describe el cambio del argumento cuando varío r desde 0 hasta infinito de este argumento que está aquí, el cambio total es alfa pi sobre 2. Por otro lado, cuando alfa es mayor a 0, voy a obtener una función decreciente. Entonces, el cambio total del argumento es alfa pi sobre 2 menos pi. Y aquí lo podemos ver gráficamente. Para valores negativos, cuando θ0 vale r igual a 0, voy a tener este vector. Conforme voy haciendo crecer r desde 0 hasta infinito, voy a tener una función de este tipo, ¿sí? Que va a ir creciendo, y va a ir creciendo en sentido negativo. Y en el caso de lambda 0 mayor a 0, para r igual a 0 tengo este vector y voy teniendo una función de este tipo cuando voy variando r hasta infinito. Ahora, para el caso de raíces complejas conjugadas, tengo exactamente lo mismo, nada más que aquí voy a tener que evaluar cada una de los valores del complejo con su respectivo conjugado. En el caso, bueno, lo voy a explicar un poquito mejor con la figura. Aquí tengo el caso de raíces complejas conjugadas estables, que es esta y esta que tengo aquí. Cuando el valor de r es igual a 0 para el caso de z1, voy a tener este vector que está aquí. Posteriormente, esta va a ir creciendo hasta llegar aquí. Debo de mencionar que esta línea que tengo aquí sería la correspondiente a la frontera de mi región de estabilidad. Entonces, en el caso complejo, en el caso de raíces complejas conjugadas estables, voy a tener dos fenómenos. Para una raíz voy a tener una función creciente y para otra raíz, que es su complejo, voy a tener una función decreciente. Por lo tanto, la curva que me va a describir posteriormente al aplicar el teorema de Mihailo puede ser creciente o decreciente. No puedo decir nada acerca de la dirección que va a tomar la curva. Ahora, este es el criterio, según los casos anteriores, para el caso de pseudopolinomios, el criterio de Mihailo, que dice que el cambio total del argumento cuando varío omega desde 0 hasta infinito va a ser alfa n pi sobre 2, o también lo puedo escribir como alfa n pi sobre 2, que es distinto al que se presentó en la referencia anterior, que nada más era n pi sobre 2. Ahora ya estoy haciendo hincapié al valor de alfa, ya tiene una naturaleza fraccionaria el resultado. Este resultado lo puse nada más para 0 y 1, sin embargo se extiende desde 0 a 2. Y de la dirección, como mencioné hace un momento, no puedo decir mucho, que siempre va a correr en algún sentido, ya que el caso de complejas conjugadas puede correr en ambos. Para el bosquejo de la demostración rápido,
agarro el polinomio asociado p tilde, que es entero, lo puedo factorizar de esta forma, donde lambda m son raíces reales y las z vienen con sus complejos conjugados. Entonces, al hacer la medición del argumento de cada uno de sus elementos, como en el caso de raíces estables, notamos que el cambio siempre era alfa pi sobre 2, y en el caso de las inestables siempre era alfa pi sobre 2 menos pi. Entonces, cada una de las raíces estables van a contribuir al cambio total del argumento esta razón, y para el caso de inestables van a aportar esta expresión aquí. Por lo tanto, el cambio total del argumento, si n menos p es el número de raíces con parte real positiva y p es el número, lo dije al revés, p es el número de raíces con parte real positiva y n menos p va a ser el número de raíces con parte real negativa, cada una de ellas va a aportar esta parte al cambio total del argumento. Sí, este es el bosquejo de la demostración del teorema. Ahora veamos el ejemplo el contraejemplo que mostramos en un inicio. Tengo este pseudopolinomio. Primero voy a hacer uso del criterio de Stodola. Veo que su primer coeficiente, que sería alfa n, y el último alfa 0, son del mismo signo y distintos de 0. Entonces, este pseudopolinomio puede que sea estable. Aplico el criterio de Mihailo para ver la cuestión de estabilidad. La gráfica ya la había mostrado anteriormente. Esta línea punteada que está aquí representa el valor del argumento pi sobre 8. Es claro que el cambio total del argumento de p y omega tiende a pi sobre 8. Aunque aquí lo cruza, pareciera que se va alejando. Para valores mayores se tiende asintóticamente hacia pi sobre 8. Sí, verifico la expresión del teorema, que es alfa n pi sobre 2, que me da efectivamente pi sobre 8, que es la línea que está aquí. Ahora otro ejemplo tomado de la literatura, tengo un polinomio, pseudopolinomio de orden 22. Al hacer alfa igual a 1 sobre 10 voy a tener un polinomio de orden 22, con sus respectivas 22 raíces, que quiero evitar calcularlas. Aplico la condición necesaria de Stodola. El primero y último coeficiente efectivamente son del mismo signo y son distintos de 0. Entonces puede ser estable. Grafico la curva de Mihailo, obtengo esta que está aquí y verifico que se cumpla el teorema, que sería alfa n pi sobre 2 igual a 11 pi sobre 10. Efectivamente, esta curva tiende asintóticamente a 11 pi sobre 10, por lo tanto, este pseudopolinomio es estable. Hay que mencionar que en este caso se calcularon las 22 raíces y efectivamente se verificó que están en la región M alfa, pero no era la intención calcularlas. Ahora, como conclusión, primero obtenemos condiciones necesarias de estabilidad para el caso de pseudopolinomios en términos de los coeficientes AN y A0. Posteriormente se realizó la modificación del criterio de Mihailo para pseudopolinomios, que establece que la medida del cambio total del argumento es alfa n pi sobre 2 y no n pi sobre 2, donde alfa n ya mencioné que es n alfa, la máxima potencia fraccionaria, y finalmente la curva de Mihailo no necesariamente debe girar en sentido positivo, como lo hace en el caso polinomial, sino podemos tener un comportamiento distinto, puede ser positivo, negativo, positivo y luego cambiar de dirección. Y ya, eso es todo. No sé si me sobró tiempo para preguntas o no. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público? Marta. Nos basamos en el caso más sencillo, ¿no? Que es una ecuación diferencial con
coeficientes constantes y homogénea. Supongo que sí deben de existir, pero no me metí en específicamente ese porque empecé con lo sencillo. Sí, se puede extender para más, ¿no? Pero lineal, con coeficientes constantes, sí. Sí, me faltó de poner que estos coeficientes están en R, ¿no? Son constantes. ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, las aplicaciones. Sí, específicamente esta idea de usar el cálculo fraccionario surgió en un problema físico de Abel, que quería describir la función que describía la curva de una partícula que se deslizaba. Esa fue la primera aplicación en cuestiones de física. Descubrió que la solución de esa ecuación era de orden 1/2. Existen procesos de difusión anómala, existen no sé, procesos de temperatura especialmente, que, bueno, no definí aquí lo que es el operador derivada. Sin embargo, el operador derivada está descrito mediante un integral. Al tener un integral va a depender de los valores que tenga la integral. Por lo tanto, se presume que este tipo de sistemas describen memoria. Entonces, hay procesos, no los conozco porque no estoy metida en el modelado, pero como difusión de calor es el que me suena más natural, o algunos otros tipos de fenómenos que necesiten memoria, que se pueden describir con este tipo de ecuaciones. Bueno, para no retrasar la sesión, la siguiente pregunta la podemos dejar para el café, ¿sí? Muchísimas gracias, agradecemos a Jessica de nuevo. Gracias.